Después de mi accidente, mi esposo entregó nuestra casa, mi auto y mis pertenencias a su amante. Pero un día, al escuchar el timbre sonar, nunca imaginaron que quedarían en estado de shock. Isabel era de esas personas que dejaban un rastro de ligereza por donde pasaban. Su sonrisa tenía la capacidad de iluminar incluso los días más nublados, y su energía parecía inagotable. A sus 38 años, vivía lo que muchos llamarían una vida perfecta. En un barrio tranquilo y encantador de Madrid, su casa era un reflejo de su personalidad, acogedora, organizada y llena de detalles que transmitían cuidado y cariño. Cada rincón contaba una historia, desde los cuadros en las paredes, que ella misma había elegido en sus viajes, hasta los pequeños recuerdos que compartía con Pedro, su esposo. Pedro era su opuesto complementario. Mientras Isabel era una mujer expansiva y llena de entusiasmo, él era discreto, metódico y observador. Abogado de renombre, Pedro contaba con el respeto de todos a su alrededor por su impecable ética y postura firme. Pero quienes realmente lo conocían sabían que, detrás de su semblante serio, había un hombre profundamente enamorado de su esposa. Solía decir que Isabel era su ancla, y ella se reía diciendo que él era su puerto seguro. Eran, de hecho, una pareja que parecía invencible. El día a día de ambos estaba marcado por una rutina que emanaba complicidad. Durante la semana, Isabel, que trabajaba como gerente de proyectos en una agencia de marketing, salía temprano hacia la oficina, mientras que Pedro dedicaba largas horas a los casos de sus clientes. A pesar de ello, encontraban tiempo para almuerzos rápidos en los restaurantes del barrio o largas conversaciones al final del día, mientras compartían una copa de vino en la sala de estar. A ojos de los vecinos y amigos, eran el retrato del equilibrio, de esas parejas que parecían haber descubierto el secreto para vivir una vida en perfecta armonía. Esa mañana en particular, todo seguía el guión habitual. El aroma del café fresco se esparcía por la cocina mientras Isabel, apresurada, preparaba una rápida tortilla. Le gustaba empezar el día con ligereza, tanto en la alimentación como en la energía. Pedro, por su parte, leía el periódico sentado a la mesa, alternando su mirada entre las noticias y los movimientos de Isabel. Tenía la costumbre de observarla sin que ella se diera cuenta, disfrutando del gesto que hacía al fruncir el ceño mientras revisaba las tareas en su celular. «Pedro, ¿te acuerdas de que hoy tenemos cena con los García? ¿No lo vayas a cancelar otra vez, preguntó Isabel, sin levantar la vista del celular. «Prometo que iré», respondió él, levantando la vista del periódico con una sonrisa algo culpable. «Pero ya sabes cómo pueden complicarse las cosas en la oficina». «Lo sé, por eso te aviso temprano». «No aceptaré excusas más tarde», bromeó ella, guiñándole un ojo mientras colocaba la tortilla en el plato. Estas bromas ligeras eran comunes entre ellos. A pesar de sus apretadas agendas, siempre encontraban tiempo para reforzar el lazo que los unía. Los fines de semana disfrutaban de caminar por el parque cercano, donde solían hablar de los sueños que aún querían cumplir juntos. Un viaje a Japón estaba en la cima de la lista, algo que Isabel siempre mencionaba cuando hablaban del futuro. Pero no solo en los momentos de ocio su matrimonio demostraba su fortaleza. Cuando Pedro enfrentaba días difíciles en el trabajo, Isabel sabía cómo traer un poco de ligereza al ambiente, ya fuera con un chiste o preparando su plato favorito. De la misma manera, cuando Isabel tenía problemas en la oficina, Pedro la animaba con palabras de apoyo, destacando siempre lo capaz que era. Eran un equipo. ¿Sabías que Marta va a presentar un proyecto nuevo hoy? Creo que está intentando impresionarme, comentó Isabel mientras tomaba las llaves del auto. Que lo intente. Al final, nadie puede superarte, respondió Pedro, riendo. Isabel puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Estas pequeñas bromas eran lo que mantenía vivo su matrimonio. Incluso después de años juntos, todavía se sorprendían con la capacidad de reírse uno del otro. Ese día, Isabel estaba especialmente radiante. Llevaba un conjunto elegante pero discreto, que combinaba perfectamente con su estilo, clásico, con un toque moderno. Siempre sabía cómo presentarse de forma impecable,
algo que reflejaba su personalidad organizada y decidida. Al salir por la puerta, el cielo estaba despejado y el aire fresco de la primavera llenaba las calles de Madrid. El día prometía ser como cualquier otro, o al menos eso parecía. Pedro permaneció en casa un rato más, terminando el café y organizando sus papeles antes de ir a la oficina. Le gustaba la tranquilidad de las mañanas, ese breve momento de silencio antes de sumergirse en el frenético ritmo del día. No sabía que esos minutos se convertirían en un recuerdo al que regresaría una y otra vez en las semanas siguientes. El día transcurría según lo planeado, y ella se sentía productiva. La presentación del proyecto había sido un éxito, y sus colegas elogiaron su enfoque creativo. Era el tipo de reconocimiento que Isabel valoraba, pero sin dejar que se le subiera a la cabeza. Le gustaba enfrentar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Mientras conducía por las concurridas calles de Madrid, Isabel sentía la suave brisa primaveral entrando por la ventana. El tráfico fluía de manera predecible para esa hora, con autos que iban y venían a un ritmo constante. Sin embargo, en un cruce aparentemente ordinario, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Isabel vio que el semáforo frente a ella cambiaba a amarillo y comenzó a reducir la velocidad, preparándose para detenerse. Pero, por su lado derecho, un auto venía a gran velocidad. El conductor parecía distraído, tal vez mirando su celular o perdido en pensamientos. No frenó. En un abrir y cerrar de ojos, el auto cruzó el semáforo en rojo, dirigiéndose directamente hacia Isabel. El impacto fue instantáneo y violento. Un ruido ensordecedor de metal retorcido resonó por la avenida mientras el auto de Isabel era empujado contra un poste. Vidrios rotos se esparcieron por el suelo, y el mundo, para ella, se convirtió en un borrón de sonidos lejanos y luces intermitentes. En cuestión de segundos, el silencio dominó, interrumpido solo por el sonido de la alarma del auto y los gritos de las personas alrededor. En ese momento, el destino de Isabel cambió para siempre. Mientras tanto, en la oficina, Pedro revisaba un contrato con la concentración característica de su trabajo. La llamada llegó con un tono de urgencia que nunca había experimentado. El número desconocido ya era suficiente para generar una punzada de preocupación, pero nada podría haberlo preparado para lo que escuchó a continuación. «Señor Pedro Martínez», dijo una voz profesional al otro lado. «Le hablamos del Hospital Central. Su esposa sufrió un accidente y ha sido traída aquí en estado grave. Necesitamos que venga de inmediato». El teléfono casi se le resbaló de las manos mientras absorbía esas palabras. «Accidente», repitió, tratando de procesarlo. «¿Cómo está ella?» «La situación es crítica, pero está siendo atendida en este momento». «Por favor, venga lo antes posible», respondió la persona, sin entrar en más detalles. Pedro salió apresuradamente, apenas logrando avisar a su secretaria. El trayecto al hospital fue una mezcla de pánico y negación. Intentaba convencerse de que, tal vez, el accidente no fuera tan grave, que Isabel era fuerte y todo estaría bien. Pero, en el fondo, el miedo lo corroía. Cada segundo en el tráfico se sentía eterno, y su mente alternaba entre flashes de recuerdos y pensamientos sobre lo que lo aguardaba en el hospital. Cuando finalmente llegó, fue recibido por una enfermera que lo condujo a la sala de espera. «Los médicos están con ella ahora», explicó, con un tono calmado pero distante. Pedro se sentó en una de las sillas, intentando controlar su respiración mientras observaba el constante flujo de personas en el hospital. Él no sabía cuánto tiempo había pasado cuando un médico se acercó con semblante grave, pero profesional. «Señor Martínez, soy el doctor Javier. Su esposa está en estado crítico. El impacto fue significativo, y estamos tratando heridas internas que necesitan intervención inmediata. Haremos todo lo posible, pero, en este momento, debemos ser realistas. Las próximas horas serán decisivas». Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó hacer preguntas, pero las palabras no salían. Todo lo que logró fue asentir mientras el médico explicaba los siguientes pasos. Cuando quedó solo nuevamente, la sala parecía inmensa y, al mismo tiempo,
claustrofóbica. La realidad de lo que estaba ocurriendo comenzó a filtrarse lentamente, como una marea imposible de contener. Horas interminables pasaron. Pedro, que normalmente era tan controlado, ahora se encontraba desmoronándose. Sostenía el teléfono en la mano, pero no sabía a quién llamar. Los rostros que pasaban por el hospital eran un borrón, y lo único que podía hacer era esperar. Esperar y rezar. Finalmente, el mismo médico volvió. Su semblante seguía siendo serio, pero había un leve tono de esperanza. Sobrevivió a la cirugía, pero está en coma. No sabemos cuánto tiempo tardará en despertar, pero, por ahora, está estable. Esas palabras eran, al mismo tiempo, un alivio y una carga. Pedro agradeció al médico con un apretón de manos tembloroso y fue conducido a la habitación donde estaba Isabel. Al entrar, lo que vio le dejó sin aliento. La mujer que siempre había sido tan llena de vida ahora yacía inmóvil, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Pedro se acercó lentamente, sintiendo un dolor que parecía atravesarle el alma. Se sentó junto a ella, tomó su mano y susurró: «Estoy aquí, Isabel. No voy a ningún lado». El hospital se convirtió en una extensión de la vida de Pedro. Los días, antes llenos de plazos y reuniones en la oficina, ahora giraban en torno a las visitas al cuarto de Isabel. Llegaba todas las mañanas, sostenía su mano durante horas y hablaba en voz baja, sin saber si sus palabras le llegaban. Entre las enfermeras, Pedro era visto como un ejemplo de dedicación. A pesar de estar visiblemente agotado, se mantenía firme junto a su esposa, alimentando la esperanza de que, en cualquier momento, ella abriría los ojos. Pero el tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aunque el estado de Isabel era estable, los médicos no ocultaban que su recuperación era incierta. Pedro intentó mantener la rutina, dividiéndose entre el trabajo y el hospital, pero el peso emocional comenzó a pasarle factura. Empezó a llegar más tarde y a salir más temprano del hospital, alegando compromisos en la oficina. El tono de sus palabras, antes lleno de emoción y esperanza, se volvió más mecánico. Incluso en casa, el vacío parecía resonar en cada rincón. La presencia de Isabel hacía falta, pero su ausencia diaria comenzó a transformarse en un silencio casi cómodo. Fue durante una de esas noches solitarias que Elena reapareció en su vida. Elena era una compañera de universidad de Pedro. Habían compartido una breve, pero intensa historia antes de que él conociera a Isabel. A lo largo de los años, el contacto entre ambos se había limitado a mensajes esporádicos y encuentros ocasionales en eventos profesionales. Pero ahora, el destino parecía empeñado en reunirlos. El primer mensaje de Elena llegó en un momento de fragilidad. Era sencillo, preguntándole cómo estaba, pero, para Pedro, se sintió como un soplo de atención que no sabía que necesitaba. Respondió, al principio con cautela, pero los intercambios se volvieron frecuentes. Elena sabía exactamente cómo posicionarse, atenta, comprensiva y siempre dispuesta a escuchar. Poco después, Pedro aceptó una invitación para tomar un café. Se dijo a sí mismo que no había nada de malo en ello, que era solo una pausa necesaria en la tensión que estaba viviendo. Cuando se encontraron, Elena estaba radiante. Sus ojos brillaban con una mezcla de interés y familiaridad, y su sonrisa era cálida. Pedro se sintió cómodo, casi como si hubiera encontrado a una vieja amiga capaz de aliviar el peso que llevaba. «Pareces agotado», comentó Elena, sosteniendo la taza de café con delicadeza. «Debe estar siendo muy difícil para ti». «No puedo ni imaginarlo». «Es complicado», respondió Pedro, vacilante. No quería parecer débil, pero había algo en la forma en que Elena lo miraba que le hacía bajar la guardia. Ella está allí, pero es como si ya hubiera perdido parte de ella. Y no sé si algún día volverá. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, como si sus palabras fueran confidenciales. Pedro, has hecho lo imposible. Pero también eres humano. No puedes poner tu vida en pausa indefinidamente. Pedro intentó replicar,
pero las palabras de Elena resonaron en su mente en los días siguientes. Ella no estaba equivocada, pensaba él. Mientras Isabel permanecía inmóvil, sentía como si su propia vida se hubiera congelado. El peso de la culpa comenzó a mezclarse con un deseo creciente de sentir algo diferente, algo que no fuera dolor e incertidumbre. Las conversaciones entre Pedro y Elena se hicieron cada vez más frecuentes. Ella aparecía en momentos estratégicos, ofreciendo apoyo y palabras que lo hacían sentirse comprendido. Poco a poco, Elena dejó de ser solo una presencia distante para ocupar espacios que antes pertenecían exclusivamente a Isabel. Una tarde de primavera, Elena sugirió un paseo por el parque, el mismo donde Pedro solía caminar con Isabel. Él dudó, pero aceptó. Era reconfortante estar con alguien que se esforzaba por distraerlo, por recordarle que el mundo aún existía más allá de las paredes del hospital. Lo que comenzó como encuentros ocasionales rápidamente evolucionó hacia algo más íntimo. «Mereces ser feliz, Pedro», susurró a Elena una vez, mientras caminaban lado a lado. «No está mal desearlo, incluso cuando las circunstancias son tan difíciles». Esas palabras, dichas con dulzura y convicción, abrieron una grieta en el corazón de Pedro. Empezó a justificar sus elecciones con argumentos que antes le habrían parecido impensables. Isabel estaba en coma, y los médicos no garantizaban que despertara. Elena era un recordatorio de que la vida podía ser ligera, incluso en medio de la oscuridad. A medida que Elena se acercaba, Pedro comenzaba a alejarse más de Isabel. Las visitas al hospital se hicieron más espaciadas, y su presencia, antes constante y dedicada, se volvió casi simbólica. Las enfermeras notaron el cambio, pero nadie comentó nada. Pedro seguía siendo respetado por haber estado allí tanto tiempo, pero el brillo de su determinación parecía haberse apagado. Elena, por otro lado, era una estratega nata. Sabía que no podía presionar demasiado, pero también entendía que el momento era perfecto para entrar en la vida de Pedro de forma definitiva. Sus gestos estaban calculados, desde las sonrisas hasta las palabras escogidas para sembrar dudas y esperanzas en su corazón. Una tarde, al pasar frente a la casa de Isabel, Ana vio algo que le hizo acelerar el corazón. El coche de Isabel, que había estado estacionado en el garaje desde el accidente, estaba siendo conducido por otra mujer. Desde lejos, Ana reconoció a la conductora como Elena, alguien que había visto ocasionalmente, pero nunca con tanta frecuencia. Eso, por sí solo, ya parecía extraño. ¿Por qué Elena estaba usando el coche de Isabel? ¿Y qué hacía en esa casa? Ana decidió que debía prestar más atención. En los días siguientes, Ana comenzó a observar discretamente los movimientos en la casa de Isabel. Lo que vio solo aumentó sus sospechas. Elena estaba allí con frecuencia, entrando y saliendo con la confianza de alguien que se sentía dueña del lugar. No era solo el coche. Ana notó que Elena también usaba algunas prendas y joyas que claramente pertenecían a Isabel. La escena de Elena atravesando la puerta principal con un vestido azul que Isabel había usado en una cena años atrás quedó grabada en la mente de Ana como una afrenta. Inicialmente, Ana pensó en confrontar a Pedro, pero decidió que necesitaba más información antes de actuar. Si él estaba permitiendo todo eso, Isabel tenía que saberlo. Si despertaba, y Ana creía que era solo cuestión de tiempo, su amiga merecía conocer la verdad. Una noche, Ana vio las luces de la casa encendidas y decidió actuar. Con la excusa de llevar un pastel que había preparado, tocó el timbre. Para su sorpresa, quien abrió la puerta fue Elena. «Ah, Ana, ¿verdad? ¡Qué sorpresa!», dijo Elena con una sonrisa que parecía forzada. «Solo pasé para dejar esto. Hice un pastel y pensé que les gustaría», respondió Ana, intentando parecer casual mientras sus ojos recorrían el interior de la casa. Las cosas estaban diferentes. Los muebles habían sido reorganizados y algunas decoraciones que Isabel había elegido personalmente habían desaparecido. «Qué amable de tu parte», respondió Elena, tomando el plato. «Pedro no está ahora, pero me aseguraré de que lo reciba». Ana asintió, escondiendo la indignación que crecía en su pecho.
No era solo el hecho de que Pedro no estuviera allí, sino el tono casual de Elena, como si ella fuera la dueña de ese espacio, lo que la incomodaba profundamente. Cuando regresó a casa, Ana sintió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. En las semanas siguientes, Ana intensificó su vigilancia. Más que eso, empezó a visitar a Isabel en el hospital con más frecuencia, como si buscara fuerzas en su amiga inconsciente para enfrentar la situación. Durante esas visitas, conversaba con Isabel, contándole sobre la rutina del vecindario y recuerdos compartidos, pero evitaba mencionar lo que estaba descubriendo. Aún así, Ana sentía que Isabel, incluso en coma, merecía oír la verdad. La casa está diferente sin ti, Isabel, murmuró Ana durante una de esas visitas. Pero sé que volverás y pondrás todo en su lugar. Prometo que nada se saldrá de tu control, ni siquiera Pedro. La desconfianza de Ana se confirmó una noche cuando vio con sus propios ojos a Elena y Pedro entrando juntos en la casa. Estaban sonriendo y conversando de manera relajada, como si nada estuviera mal. Para Ana, eso fue suficiente. Ya no había dudas. Pedro había permitido que Elena asumiera un papel en la casa de Isabel que era absolutamente inaceptable. Ana sabía que necesitaba actuar, pero con cautela. Isabel aún no podía defenderse, así que Ana decidió asumir esa responsabilidad. Empezó a anotar cada detalle, las visitas de Elena, los cambios en la casa, la ropa y los objetos de Isabel siendo usados sin el menor respeto. Para Ana, todo esto era más que una afrenta, era una traición. También comenzó a investigar formas de proteger legalmente a Isabel, en caso de que fuera necesario. Consultó discretamente a un abogado, explicando la situación sin dar demasiados detalles. La respuesta fue clara: si Isabel podía demostrar que aún era la propietaria de todo, Elena no tendría ningún derecho allí. «O vas a despertar, Isabel», dijo Ana una tarde, tomando la mano de su amiga en el hospital. «Y cuando eso pase, me aseguraré de que sepas todo. Ellos no quedarán impunes». Con cada descubrimiento, Ana sentía que su determinación crecía. Pedro, que antes parecía un hombre íntegro, ahora era alguien que apenas reconocía. ¿Y Elena? Para Ana, era el símbolo de todo lo que Isabel jamás permitiría en su vida: falsedad, manipulación y oportunismo. Era una mañana como cualquier otra en el hospital. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación de Isabel, siguiendo cada latido de su corazón y cada respiración monitorizada por tubos y sensores. Las flores, que Ana traía religiosamente, estaban dispuestas en el alféizar de la ventana, dando al ambiente un toque de vida que contrastaba con la frialdad del equipo médico. Todo parecía inmóvil, como si el tiempo en ese espacio siguiera su propio ritmo. Pero, esa mañana, algo diferente sucedió. Isabel comenzó a sentir una vaga conciencia emerger. Era como si estuviera atrapada en un sueño profundo, donde los sonidos y las sensaciones estaban distantes y distorsionados, pero empezaban a tomar forma. Una voz familiar resonaba en su mente, suave y reconfortante. Era Ana, sentada al lado de la cama, leyendo en voz alta un fragmento de un libro que solía ser uno de los favoritos de Isabel. «Siempre decías que las palabras correctas podían cambiarlo todo», murmuraba Ana, pausando por un momento antes de continuar. «Espero que estas palabras te alcancen, donde sea que estés». Fue en ese instante cuando Isabel, por primera vez en meses, intentó abrir los ojos. Al principio, fue solo un leve movimiento de los párpados, casi imperceptible. Pero Ana, siempre atenta, lo notó. Dejó de leer, inclinándose hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido. «¿Isabel?», llamó, con la voz baja, pero cargada de esperanza. Los segundos parecieron horas mientras Isabel luchaba contra la neblina que aún la envolvía. Entonces, con un esfuerzo monumental, sus ojos finalmente se abrieron. La luz la hizo parpadear repetidamente, y todo a su alrededor parecía confuso. Pero había algo innegablemente reconfortante en la presencia de Ana, quien sostenía su mano con fuerza y sonreía, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Has vuelto?», susurró Ana, sin poder contener la emoción. «Sabía que volverías».
Isabel intentó hablar, pero su voz estaba débil y las palabras no salían. Ana inmediatamente llamó al equipo médico, que entró en la habitación con una agitación contenida. Para los profesionales, era una victoria significativa. Tras meses en coma, Isabel finalmente había despertado. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, ese era un paso crucial. Los días que siguieron fueron de adaptación y descubrimiento. Isabel estaba lúcida, pero aún débil, y los médicos explicaron que su recuperación requeriría paciencia. Su voz comenzó a regresar poco a poco, al igual que su capacidad de moverse, aunque con limitaciones. A pesar de las dificultades, la determinación de Isabel era evidente. Cada pequeño progreso, mover los dedos, levantar la cabeza, pronunciar palabras simples, era celebrado como una victoria. Ana permaneció a su lado durante todo el proceso, animándola en cada etapa. Sin embargo, mientras Isabel se concentraba en recuperar sus fuerzas, comenzaron a surgir preguntas. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué había sucedido durante el coma? Y, sobre todo, ¿dónde estaba Pedro? ¿No ha venido? Preguntó Isabel con dificultad, su voz aún ronca, pero cargada de emoción. Ana dudó por un instante, buscando las palabras adecuadas. Pedro, está ocupado, respondió, intentando esconder la verdad tras un tono neutro. Pero yo estoy aquí. Y voy a estar a tu lado para lo que necesites. Aunque la respuesta de Ana no satisfizo completamente a Isabel, estaba demasiado cansada para insistir. Pero, en su mente, comenzaba a formarse una inquietud. Algo parecía fuera de lugar, como si pudiera sentir, incluso sin saberlo con certeza, que el mundo a su alrededor había cambiado de forma irreversible. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las lagunas comenzaron a llenarse. Ana, siempre cautelosa, empezó a introducir información sobre lo que había sucedido desde el accidente. Habló del apoyo inicial de Pedro, de sus visitas frecuentes y de cómo parecía dedicado. Pero, a medida que Isabel hacía preguntas más directas, Ana no tuvo más remedio que abordar la verdad con más claridad. Él estaba aquí al principio, explicó Ana, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Isabel escuchó en silencio, con la mirada fija en Ana mientras procesaba la información. ¿Cómo cambiaron?, preguntó, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Ana respiró hondo, evitando la mirada de Isabel por un momento. Y creo que encontró otra manera de lidiar con todo esto. Pero, por ahora, lo que importa es que estás aquí. Y que vas a superar todo esto. El corazón de Isabel se encogió con esas palabras. Aunque Ana no había entrado en detalles, Isabel sabía que había algo más en la historia. Su mente, aún recuperándose de la niebla del coma, comenzó a trabajar incansablemente. Necesitaba respuestas. Una tarde, mientras Ana había salido a buscar café, Isabel pidió hablar con uno de los médicos. Con voz débil, preguntó directamente cuánto tiempo había pasado desde el accidente. Al escuchar la respuesta, 8 meses, sintió una oleada de emociones conflictivas. Era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que su vida hubiera cambiado de formas que aún no comprendía. Necesito recuperarme, se dijo a sí misma con determinación. Y necesito saber qué pasó. Poco a poco, la fuerza física de Isabel comenzó a regresar. Se esforzaba en los ejercicios de fisioterapia, muchas veces hasta la extenuación, pero nunca se rendía. Cada movimiento que lograba era un paso hacia su independencia. Pero, junto con la fuerza física, también surgía la fuerza emocional. Isabel sabía que había algo más grande esperándola, algo que exigiría de ella no solo coraje, sino también claridad. Cuando Ana volvió a la habitación ese día, encontró a Isabel más alerta que nunca. Ana, sé que me estás ocultando algo, dijo Isabel con una voz más firme de lo que Ana esperaba. Y quiero que me lo cuentes todo. Ana miró a Isabel, vacilando por un momento. Sabía que no podría proteger a su amiga de la verdad para siempre. Isabel estaba lista para escuchar,
o al menos eso pensaba. Necesitas fuerza para lo que viene, respondió Ana finalmente, sentándose a su lado. Pero te prometo que te contaré todo. En el momento adecuado. Fue una tarde, durante una de sus conversaciones con Ana, cuando Isabel finalmente escuchó lo que temía. Ana estaba sentada a su lado, como de costumbre, hojeando una revista, pero Isabel notó la distracción en la mirada de su amiga. Algo la inquietaba, como si las palabras quisieran salir, pero estuvieran contenidas por una barrera de preocupación. Ana, comenzó Isabel, con la voz más firme que pudo. Sea lo que sea, estoy lista para escucharlo. Necesito saber qué pasó con Pedro. Ana bajó lentamente la revista, respirando profundamente antes de responder. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, pero también sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. Isabel, comenzó, tomando la mano de su amiga, lo que voy a decirte no es fácil. Pero tienes derecho a saberlo. El corazón de Isabel se aceleró, pero mantuvo la mirada fija en Ana, animándola a continuar. Entonces, con un tono que mezclaba indignación y tristeza, Ana reveló lo que había sucedido. Habló sobre la presencia cada vez menor de Pedro en el hospital, las visitas esporádicas que se volvieron raras hasta desaparecer por completo. Pero lo que realmente golpeó a Isabel como un puñetazo en el estómago fue escuchar el nombre de Elena. ¿Elena? ¿Su compañera de universidad?, preguntó Isabel, con los ojos abiertos de sorpresa. Ana asintió y luego explicó todo, las visitas de Elena a la casa, el uso del coche y de la ropa de Isabel, e incluso los rumores de que Pedro y Elena actuaban como pareja. Isabel escuchó en silencio, cada palabra de Ana grabándose en su mente como una marca indeleble. El dolor de la traición era aplastante, pero, en lugar de lágrimas, lo que vino fue una oleada de incredulidad y rabia. ¿Él permitió que ella entrara en mi casa?, preguntó Isabel, casi en un susurro, pero con una intensidad que hizo que Ana dudara antes de responder. Sí, confirmó Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Y no solo eso. Le dio cosas que eran tuyas. Ella se comporta como si fuera la dueña del lugar. El silencio que siguió fue casi palpable. Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pedro, el hombre que amaba, en quien confiaba completamente, había permitido que otra mujer ocupara no solo su casa, sino también su vida. Era más que una traición. Era una usurpación. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Isabel, con la voz firme, pero los ojos llenos de un dolor contenido. Mientras yo estaba aquí, luchando por mi vida, ¿él simplemente se rindió conmigo? Isabel, sé que es difícil, respondió Ana, apretando la mano de su amiga. Pero también sé que eres más fuerte que esto. No vas a permitir que te quiten todo. Esas palabras parecieron encender algo en Isabel. El dolor, antes paralizante, comenzó a transformarse en determinación. Respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo esa fuerza que Ana creía que tenía. Tienes razón, dijo Isabel finalmente. No van a quedarse con lo que es mío. Fue en ese momento que Isabel tomó una decisión. No sería una víctima de las circunstancias, ni permitiría que Pedro y Elena definieran su futuro. Aún había mucho por hacer, pero Isabel sabía que debía comenzar recuperando el control de su propia vida. Ana, comenzó, con una expresión seria en el rostro. Quiero que me ayudes. Necesito saber todo. Todo lo que pasó mientras yo estaba aquí. Ana, aunque preocupada por la intensidad en la mirada de su amiga, asintió. Por supuesto. Lo que necesites, estoy contigo. En los días siguientes, Isabel comenzó a planear su próximo paso. Su recuperación aún estaba lejos de ser completa, pero eso no le impidió pensar estratégicamente. Le pidió a Ana que documentara todo lo que pudiera, pruebas de que Elena estaba usando sus pertenencias, de que Pedro había permitido que ella ocupara la casa. Isabel quería estar preparada para cualquier enfrentamiento que pudiera surgir. Mientras tanto, Isabel también utilizaba el tiempo en el hospital para fortalecerse.
Cada ejercicio de fisioterapia ahora parecía tener un propósito mayor. No se trataba solo de volver a caminar o recuperar los movimientos, se trataba de demostrarse a sí misma, y a todos los demás, que todavía estaba en control de su propia historia. Una noche, mientras miraba por la ventana del hospital hacia la ciudad iluminada, Isabel murmuró para sí misma: ellos creen que me han quitado todo. Pero están equivocados. Todavía estoy aquí, y voy a luchar por cada pedazo de lo que es mío. Ana, al entrar en la habitación en ese momento, escuchó las palabras y sonrió. Esa es la Isabel que conozco, dijo, sentándose junto a su amiga. La que nunca deja que nadie decida el final de su historia. El día estaba soleado, y el cielo azul de Madrid parecía contradecir la tormenta emocional que se avecinaba. Isabel, aún en proceso de recuperación, se vistió con cuidado ese día. Quería transmitir una imagen de fortaleza, aunque su cuerpo todavía estuviera frágil. Con la ayuda de Ana, se puso un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su postura erguida, a pesar del leve cansancio que a veces la traicionaba. Su cabello, cuidadosamente arreglado, estaba recogido en un moño bajo. El toque final fue un par de pendientes discretos que Pedro le había regalado años atrás, un recordatorio silencioso de quién era ella. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó Ana mientras ajustaba el bolso de Isabel sobre su hombro. Lista, repitió Isabel, mirándose al espejo con firmeza. No sé si alguien está completamente listo para enfrentar una traición como esta. Pero sé que no voy a esperar ni un día más. Es hora de volver a mi casa. Ana asintió, con una mezcla de orgullo y preocupación. Había estado al lado de Isabel en cada etapa de ese proceso, pero sabía que el enfrentamiento que se avecinaba sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Estoy contigo, Isabel. Pase lo que pase, no voy a dejar que enfrentes esto sola. Con el apoyo de Ana, Isabel subió al taxi que la llevaría de vuelta al lugar que había sido su hogar durante tantos años. El camino parecía familiar, pero al mismo tiempo extrañamente distante. Isabel trató de controlar su respiración, enfocándose en el movimiento de las calles a través de la ventana. Cuando finalmente llegaron a la casa, ella sintió una oleada de emociones, nostalgia, rabia y, por encima de todo, una determinación feroz. La fachada de la casa estaba exactamente como Isabel la recordaba, pero algo parecía fuera de lugar. Tal vez era la sensación de que ya no era la única dueña de ese espacio, o quizás era el leve desorden que indicaba que otras manos habían moldeado ese hogar a su manera. Isabel presionó el portero eléctrico con firmeza, y Ana se quedó a su lado, sosteniendo discretamente su mano. Pocos segundos después, la puerta se abrió, revelando a Elena. La mujer parecía sorprendida, pero rápidamente trató de disimular con una sonrisa que, para Isabel, era más una provocación que un gesto de cortesía. Isabel, dijo Elena, forzando un tono de incredulidad. ¿Tú, estás de pie? ¡Qué sorpresa! Sí, Elena, respondió Isabel con voz firme. Estoy de pie. Y estoy aquí para recuperar lo que es mío. La sonrisa de Elena desapareció, dando paso a una expresión de incomodidad. No sé de qué estás hablando, intentó responder, pero el tono vacilante en su voz la traicionó. Isabel dio un paso adelante, sin apartar los ojos de Elena. Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Esta es mi casa. Y tú no tienes lugar aquí. Elena trató de argumentar, pero Isabel no le dio oportunidad. Con la ayuda de Ana, entró en la casa, ignorando por completo los intentos de Elena de bloquear su camino. El interior era, al mismo tiempo, familiar y extraño. Algunos muebles estaban en su lugar, pero muchos detalles habían cambiado. El olor, los colores, incluso la energía del ambiente parecían diferentes, como si la esencia de Isabel hubiera sido borrada. ¿Realmente pensaste que podías robar mi vida mientras yo estaba en el hospital?, preguntó Isabel, girándose hacia Elena, cuya confianza comenzaba a tambalear. Pedro dijo que probablemente no regresarías, respondió Elena, con una mezcla de nerviosismo y desafío. Él pensó que era lo mejor para todos. Para todos, repitió Isabel,
con la voz cargada de ironía. ¿O solo para ustedes dos? No te equivoques, Elena. Estoy aquí ahora, y todo esto sigue siendo mío. En ese momento, Ana intervino, abriendo una carpeta que llevaba consigo. Aquí están los documentos que prueban que la casa, el auto y todos los bienes aquí aún pertenecen exclusivamente a Isabel, dijo, entregándolos a Elena. Si deseas discutirlo, podemos llevarlo a los tribunales. Pero creo que preferirías evitar esa vergüenza. Elena miró los papeles, claramente sorprendida. Su expresión cambió de sorpresa a una rabia contenida, pero sabía que no tenía argumentos. Pedro no está aquí ahora, murmuró, tratando de ganar tiempo. Tal vez sería mejor que hablaran con él. Claro que hablaremos con él, dijo Isabel, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Pero ahora, tú saldrás de mi casa. Elena vaciló, como si esperara que Pedro apareciera para defenderla. Pero Pedro no estaba allí. E Isabel, incluso mientras aún se recuperaba físicamente, parecía más poderosa y decidida que nunca. La presencia de Ana a su lado solo reforzaba esa fuerza. Puedes salir por tu cuenta, continuó Isabel, o podemos llamar a las autoridades. Tú decides. Por un momento, el silencio dominó la sala. Entonces, con una mirada de pura irritación, Elena tomó su bolso y salió, cerrando la puerta con fuerza. Isabel observó en silencio, respirando hondo mientras intentaba controlar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de ella. Estuviste increíble, dijo Ana, sosteniendo el brazo de Isabel para apoyarla. Esto es solo el comienzo, respondió Isabel, mirando alrededor de la casa. Todavía tengo mucho que hacer para recuperar mi vida. Pero ya di el primer paso. El reloj marcaba poco más de las 5 de la tarde cuando el sonido de pasos apresurados en la entrada de la casa rompió el silencio. Isabel estaba sentada en la sala de estar, observando a su alrededor. Incluso después de confrontar a Elena, aún sentía el peso de todo lo que había sido alterado en ese espacio. Cada objeto fuera de lugar parecía contar una historia de negligencia y falta de respeto. Ana, que había ido a la cocina a preparar un té, miró por la ventana y vio a Pedro llegando. Está aquí, avisó en un tono calmado, pero con un leve rastro de tensión. Isabel respiró hondo, como si se estuviera preparando para entrar en una batalla que sabía que era inevitable. La puerta se abrió con fuerza, y Pedro entró, cargando la carpeta que siempre llevaba al trabajo. Parecía distraído, como si estuviera en una rutina automática, pero se detuvo abruptamente al ver a Isabel sentada allí, en su sala. El impacto fue evidente. Su rostro se puso pálido, y sus ojos se abrieron de sorpresa. Isabel, balbuceó, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? Isabel no respondió de inmediato. En su lugar, mantuvo la mirada fija en él, esperando que procesara el momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme, sin rastros de la fragilidad que él podría haber esperado. La pregunta correcta es, ¿por qué no debería estar aquí? Esta es mi casa. Pedro parecía perdido, como si su mente tratara de juntar los pedazos de una historia que él creía tener bajo control. Soltó la carpeta al suelo y dio un paso adelante, pero Isabel levantó la mano, como una barrera invisible, impidiéndole acercarse. No te acerques a mí, Pedro, dijo ella con firmeza. Perdiste ese derecho. Isabel, por favor, déjame explicarlo, comenzó él, pero su voz temblaba, e Isabel no estaba dispuesta a ceder. Explicar qué, lo interrumpió, levantándose lentamente, con la postura aún limitada por la recuperación, pero llena de determinación. ¿Explicar por qué permitiste que otra mujer viviera en mi casa? Usara mi ropa, condujera mi auto, como si todo eso fuera suyo. ¿Como si yo ya no existiera? Pedro abrió la boca para responder, pero las palabras parecían escapársele. Miró a Ana, que estaba parada cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de apoyo silencioso en el rostro. Sabía que no había forma de evadir esa situación. Yo estaba perdido, Isabel,
comenzó desesperado. Pensé que no regresarías. Los médicos dijeron que la recuperación era incierta. No sabía qué hacer. No sabías qué hacer, repitió Isabel, con la voz cargada de indignación. ¿Sabes lo que yo no sabía, Pedro? Si siquiera despertaría. Y, aún así, incluso inconsciente, luché por mi vida. Tú, en cambio, elegiste rendirte. Y no fue así, replicó Pedro, levantando un poco la voz. Yo estuve allí al principio. Todos los días. Yo también sufrí. Sufriste, cortó Isabel, con los ojos brillando de una ira contenida. Sufrir es diferente a abandonar. Tú tuviste una elección, Pedro. Y elegiste el camino más fácil. Ana, hasta entonces en silencio, intervino calmadamente. Isabel tiene razón. Y yo vi todo, Pedro. Te vi alejarte, vi a Elena entrando y saliendo como si fuera dueña del lugar. No tiene sentido tratar de justificarlo. Pedro pasó las manos por su cabello, visiblemente afectado. Cometí un error, admitió con voz baja. Lo sé. Pero estaba vulnerable, y Elena, ella me ofreció apoyo. Apoyo, repitió Isabel, ahora con un tono de amarga ironía. Ella se aprovechó de ti, Pedro. O tal vez ustedes dos se aprovecharon de mi ausencia. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que esta casa es mía, y tú ya no tienes lugar en ella. Isabel, por favor, suplicó él, dando otro paso hacia ella. Sé que me equivoqué, pero aún podemos arreglar esto. Yo todavía te amo. Esas palabras, que en otro momento podrían haber significado tanto, sonaron vacías para Isabel. Ella lo miró, viendo no al hombre que una vez amó, sino a alguien que le había fallado de la peor manera posible. Si me amaras, Pedro, te habrías quedado a mi lado, dijo ella, su voz ahora cargada de una profunda tristeza. Pero tú tomaste tu decisión. Y ahora, yo estoy tomando la mía. Pedro parecía dispuesto a insistir, pero Isabel levantó la mano nuevamente. Basta, Pedro, no quiero escuchar nada más. Ya hablé con mis abogados, y lo único que quiero ahora es que te vayas. Tienes hasta el fin de semana para sacar tus cosas. Isabel intentó de nuevo, pero la expresión de ella no dejó dudas. Había perdido. Ana, que observaba todo atentamente, caminó hacia Isabel y puso una mano sobre su hombro. ¿Escuchaste lo que dijo, Pedro? Será mejor que te vayas. Pedro miró a ambas, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que no había más que decir. Tomó la carpeta que había dejado caer al suelo y salió de la casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la sala, dejando a Isabel y Ana en un silencio cargado de emoción. Isabel se sentó lentamente, respirando hondo mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Ana se acercó, sentándose a su lado. Fuiste increíble, dijo Ana con una sonrisa alentadora. Sé que no fue fácil, pero hiciste lo que tenías que hacer. Lo hice, respondió Isabel con voz más tranquila. Pero aún duele. No por él, sino por lo que pensé que teníamos. Por lo que creí que era. ¿Y ahora?, preguntó Ana, tomando la mano de Isabel. Ahora, respondió Isabel, mirando alrededor de la sala, empiezo de nuevo. Y esta vez, sola. En los días que siguieron al enfrentamiento con Pedro, la casa de Isabel parecía más silenciosa que nunca. A pesar de haber recuperado su espacio, el vacío dejado por la traición era palpable. Elena había desaparecido sin dejar rastro, pero Pedro aún necesitaba cumplir con el plazo que Isabel le había dado para retirar sus cosas. Isabel sabía que, hasta que eso se resolviera, no podría seguir adelante completamente. Con el apoyo de Ana, Isabel empezó a organizar los próximos pasos. Una de las primeras decisiones fue cambiar las cerraduras de la casa. Si permitió que otra persona entrara aquí sin mi consentimiento, no voy a correr el riesgo de que eso vuelva a pasar, declaró Isabel con firmeza.
El cerrajero llegó esa misma tarde, y Isabel sintió un pequeño alivio al escuchar el clic final de las nuevas cerraduras. A finales de esa semana, Pedro apareció para recoger sus cosas. No intentó prolongar la conversación ni discutir. Había algo en su expresión que mezclaba vergüenza y resignación. Ana permaneció al lado de Isabel mientras él llevaba las cajas al coche. Era la última pieza del rompecabezas que se estaba quitando, y Isabel apenas podía esperar a que esa etapa terminara. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo Isabel mientras Pedro cargaba la última caja. Su voz estaba firme, pero no había amargura. Era una despedida simple, pero cargada de significado. Pedro no respondió, solo asintió antes de subirse al coche y marcharse. Cuando el coche dobló la esquina, Isabel cerró la puerta principal con un suspiro profundo. Miró alrededor de la casa, que ahora parecía más vacía, pero también más suya. «Se acabó», dijo para sí misma, casi como un mantra. Ana, a su lado, sonrió y puso una mano sobre su hombro. «Se acabó», repitió Ana. «Y ahora es el comienzo de algo nuevo». Con Pedro fuera de su vida, Isabel finalmente sintió que tenía espacio para respirar y pensar en lo que vendría. Decidió hacer una limpieza completa en la casa, como un acto simbólico para eliminar cualquier rastro de lo que había sucedido allí durante los meses en que estuvo ausente. Juntas, ella y Ana pasaron días reorganizando cada rincón, eliminando objetos que pertenecían a Pedro o que le recordaban a Elena. «Quiero que todo aquí vuelva a reflejarme», dijo Isabel mientras elegía nuevos cojines para la sala. «No quiero ningún rastro de lo que hicieron». Con cada cambio, Isabel sentía una creciente ligereza. La casa, que había sido escenario de tantos dolores recientes, empezaba a transformarse en un espacio de renovación. Colores más vivos aparecieron en las paredes, y las flores que Ana traía semanalmente ahora ocupaban nuevos floreros, repartidos por las habitaciones. Cada detalle era un recordatorio de que ese era, nuevamente, un lugar de fortaleza y pertenencia. Mientras tanto, Isabel también comenzó a tomar medidas prácticas para asegurarse de que su vida estuviera protegida en el futuro. Se reunió con sus abogados para actualizar documentos y asegurarse de que su casa y otros bienes estuvieran completamente regularizados a su nombre. «Quiero que todo esté en orden», explicó Isabel durante una de las reuniones. «No quiero correr el riesgo de que alguien intente quitarme esto de nuevo». A pesar de todos los cambios, había momentos en los que Isabel todavía reflexionaba sobre lo que había sucedido. No era fácil superar el dolor de una traición tan profunda, pero sabía que no podía aferrarse al pasado. Cada mañana era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para construir algo mejor. Isabel enfrentó la mayor traición de su vida, pero demostró que la fuerza de una mujer decidida es capaz de superar cualquier desafío. Reconstruyó su vida, recuperó lo que le pertenecía por derecho y salió adelante. ¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia llena de emoción y giros inesperados? Suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te inspirarán y sorprenderán.